días. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Y antes de dar lectura a este pasaje que vamos a llamar la semana de sus días, el verdadero hogar, sí, una de las necesidades básicas que tenemos, como seres humanos es la necesidad de un hogar, ¿no es cierto? Es lo básico para un recién nacido, un bebé, y para el ser humano sí, vivir en una familia, en un hogar. Y vamos a ver todo este pasaje en el capítulo 14 porque se dio en el contexto de la última cena, la cena del Señor. Y hoy vamos a celebrar la ordenanza de la cena del Señor, Santa Cena. Hermanos, recordemos que como congregación, cada primer domingo del mes nos propusimos celebrar esta ordenanza y vamos a meditar en estas promesas maravillosas que hizo Jesús a sus discípulos. Y antes de leerlo, vamos a ponernos en contexto, antes de orar. Los discípulos en esta ocasión, hermanos, estaban turbados, estaban tristes, porque el Señor Jesús les dijo que alguien le iba a traicionar. Les dijo en esa cena que Pedro le iba a fallar. Le anunció a Pedro que le iba a fallar, le iba a negar 3 veces. Y también, pues, que él iba a dar su vida por ellos. Entonces, los discípulos estaban muy desconsolados, muy turbados. ¿Y qué hizo Jesús en este capítulo 14? Consolar a sus discípulos en ese momento. Y es lo que necesitamos todos nosotros: el consuelo de Cristo, la ternura de Cristo, dándonos la certeza y la seguridad de su presencia. Y no solo de eso, sino de 5 promesas o razones por las cuales Jesús le dice a ellos que tenía que ir con el Padre. Y el propósito es que también nosotros hallemos consuelo en estas palabras, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y pues vamos a orar y luego enseguida a leer este pasaje. Sí, oremos. Señor Jesús, gracias por habernos redimido, Señor Jesús, por habernos buscado y encontrado, Señor, como el buen pastor. Estábamos perdidos como ovejas, extraviados, descarriados, Señor, y tú, en tu amor y misericordia, de muchas maneras, Señor, nos buscaste a través de muchos medios, a través de personas, a través de textos bíblicos, predicaciones, folletos, ejemplos, testimonios de creyentes, Señor. Nos buscaste y nos rescataste, Padre. Gracias, Jesús, por haberte tomado, Señor, esta pena de venir a este mundo perdido, pero tú, por tu victoria, Señor, lograste nuestra redención, Señor Jesús. Y ahora queremos meditar en estas promesas maravillosas que le diste a tus discípulos y nos has dejado a los creyentes de todas las edades. Gracias. Ruego que estas promesas sean de consuelo y esperanza para todos nosotros, Señor, porque te lo rogamos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Vamos a dar primero lectura a este capítulo 14 de San Juan. Los invito a seguirme con su vista, lo voy a leer
Y dice así, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis sin haberéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Está el mensaje de consolación, estas palabras que Jesús le dio a sus discípulos al final de la cena del Señor, para salir al huerto de
Getsemaní y luego ir a ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. Y fíjense, hermanos, que aquí el Señor les da 5 razones por las cuales Él se tenía que ir al cielo con el Padre. 5 razones por las cuales Él tenía que dejarles e ir con el Padre. Y las 5 razones es porque, y lo puse yo con 5 palabras, intentando que hubiera ahí una armonía en las palabras. Primero, preparar. Porque vayan a preparar un lugar para ellos. Segundo, para patentizar. Y eso tiene que ver con que Él tenía que irse para revelarles al Padre. Tercero, privilegiar. Es decir, les iba a dar el privilegio de la oración, yéndose al Padre. Cuarto, proporcionar. Si Él se iba con el Padre, les iba a proporcionar, va a dar un consolador, el Espíritu Santo. Y quinta razón, Él iba a pacificar, a darles paz en su corazón, la paz de Cristo. Entonces vamos viendo estas 5 razones por las cuales Él tenía que irse, dejarlos de ir al Padre, y lo primero es que iba a preparar un lugar para ellos, ¿sí? Y eso está en los versículos del 1 al 6. Ahí Jesús, del versículo 1 al 6, les explica que Él iba a ir a preparar un lugar en las moradas celestiales. Mis hermanos, Cristo habló con sus discípulos del cielo como un lugar real. No es una imaginación, no es algo imaginario, no es una fábula, es algo muy real el cielo. No es algo inventado, no es algo de la imaginación. Y lo que estamos viendo aquí es que el cielo es donde está Cristo, por el Padre Dios, y dice que muchas moradas hay. Cristo describe el cielo como un hogar amoroso donde mora el Padre, donde habita, donde vive el Padre. Por eso dice que muchas moradas hay en la casa de su Padre, muchas moradas, ¿sí? Y ese hogar o esas moradas es algo permanente. Es a donde los cristianos, los creyentes, vamos a ir a morar por la eternidad en el cielo. Yo sé que muchos queremos estar en el cielo y no nos queremos ir al infierno, ¿no? Pero en el cielo es donde vamos a morar por la eternidad. Es un lugar que Cristo ha preparado para la gente preparada. Tenemos que prepararnos para ir al cielo. ¿Y cómo es que podemos prepararnos? Bueno, recibiendo el Evangelio y poniendo su fe en Cristo Jesús para recibir perdón de pecados en su nombre. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál era el oficio de Jesús y de su padre adoptivo José? ¿Sí sabe cuál era el oficio? ¿Cuál era? Carpintero. ¿Ustedes creen que no sabía construir muebles? Pero en aquella época el carpintero no solamente se encargaba de la construcción de muebles o utensilios de madera. Casi se trataba de un albañil, de un maestro albañil, porque también hacía casas. Entonces el Señor Jesús en su humanidad fue un hombre muy fuerte, un hombre de trabajo, y sabía de construir casas. Entonces le dice a sus discípulos: yo voy a ir a la casa de mi Padre a prepararles una morada, un lugar. Confíen en mí, no se preocupen, no se turbe su corazón, para que donde yo estoy ustedes estén. Y no es que quiera que ya nos queramos morir en este momento, ¿verdad? Pero hermanos, Cristo nos tiene reservado un lugar en la casa del Padre, un lugar amoroso donde Él nos va a recibir. Y que Pablo tenía esa plena confianza de que cuando él se ausentara de este cuerpo iba a ir a estar presente con Cristo, y eso lo motivaba a Pablo, y estaba tan motivado y tenía una fe tan fuerte en eso que estaba, dice, disyuntiva o en estrecho. Dice: ya no sé qué escoger, si quedarme aquí para beneficio de la obra o partir y estar con Cristo. Cuando nosotros morimos, hermanos, físicamente, la muerte física,
vamos a la presencia de Cristo, ¿sí? Entonces, Él en estos versículos del 1 al 6, Él va a prepararles un lugar, ¿verdad?, para estar con el Padre. Y Tomás le pregunta: oye, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? Entonces Jesús le dijo en este versículo tremendo, San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino por el cual volver al Padre. Es el camino para el hijo pródigo que está perdido en el pecado, para volver al Padre solamente por medio de Cristo. Dice también que Él es la verdad. ¿Sí? Tenemos que estar en Cristo para estar en la verdad de Cristo. ¿Sí? Si el pecado tiene que ver con el error, cuando estamos sin Cristo, hermanos, estamos en el error. Hasta que venimos a Cristo, que es la verdad, estamos en el camino y estamos en la verdad. Y también cuando estamos sin Cristo, estamos perdidos, estamos muertos espiritualmente. Y es necesario que la persona venga a Cristo para hallar la verdadera vida abundante en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, pero que en Cristo el Padre nos dio vida en Cristo Jesús, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, mis hermanos, Jesús afirma que Él no es uno de tantos caminos. Yo soy un camino. No, el camino. Él es el único camino al Padre. No hay otra religión o otra manera de acceder a la vida eterna al Padre sino a través de Cristo. Cristo es único. Y luego Él dijo: yo soy la verdad. Ah, pues esta es tu verdad, ¿no? Jesús es la verdad, la verdadera, la verdad del Hijo de Dios. Y también Él es la vida eterna. Tú no puedes acceder a la vida eterna sin Cristo, porque Cristo es la vida. Tú no puedes accesar a la vida eterna a través de una serie de mandamientos, reglamentos, reglas, obras. Tienes que venir a Cristo, porque Él es la vida. La vida eterna es una persona, el Hijo de Dios, y esa vida eterna tienes que recibirla como Dios. Entonces, la primera razón es porque Jesús fue a preparar su lugar, y nos ha preparado un lugar. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Jesús te dice: no se turbe vuestro corazón, tranquilo. Hay un lugar, yo soy el camino, y ustedes tienen acceso a esa morada, porque creen en mí. La segunda promesa, ahí en San Juan 14, del 7 al 11, la razón por la cual también Jesús tenía que ir al cielo, al Padre, y dejarles, era para revelarles al Padre, para hacerles patente la persona del Padre. Fíjense, Felipe, vamos desde el versículo 7, del 7 al 11, dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego ahí Felipe interviene. Primero fue Tomás, ahora fue Felipe. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe tenía problemas, hermanos, con la cuestión de andar por vista, con los ojos. Siempre quería ver Felipe, ¿sí? Casi cuando vemos a Felipe en los evangelios, sus primeras palabras, bueno, no se les voy a decir, vamos a Juan 1:46. Juan 1:46. Felipe, una vez que halló al Mesías, a Jesús, fue con un amigo a compartirle que había encontrado a Cristo, cosa que se espera de todos nosotros, ¿verdad? Que hagan
a Cristo. Y allí en el San Juan 46, bueno, vamos al 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fue a darle esa buena noticia a Natanael. Encontramos al Mesías, siglos, años esperando al Mesías. Entonces, en el 46 dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? El pueblo judío, ¿verdad?, la provincia de Galilea y Nazaret, consideraban que eran judíos de segunda categoría, ¿verdad? No eran muy versados en la palabra de Dios, no eran muy estudiados. Por eso les dijo así, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Cómo le contestó Felipe ahí? Ven y ve. Él siempre se guiaba por la vista. Ya, pues ven y ve. Sé testigo con tus propios ojos. Y te vas a convencer. ¿Sí? Tenía una situación así Felipe. Felipe también vio una gran multitud en San Juan capítulo 6. Y él, como vio esa multitud, dijo: ¿cómo le va a hacer Jesús para alimentar a tanta gente? ¿Sí? Allí en San Juan capítulo 6. ¿Sí? 6, 7, si gusta vamos a San Juan 6, 7. Ahí estaba toda la multitud que había seguido a Jesús, y Jesús le dice en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le pregunta a Felipe: ¿qué prueba? Y Felipe, y volvió a ver la multitud, ¿verdad? Dice el 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Tenían problemas porque se las había por vista. Entonces Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. En otra ocasión, dice, hermanos, se acercaron unos griegos a Felipe. Ahí vamos al San Juan capítulo 12 para que veamos la personalidad de Felipe. San Juan 12, el versículo 21, 20 y 21. San Juan 12, 20 y 21. Dice: unos griegos buscaban a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. Se acercaron con más confianza a Felipe porque Felipe tenía un nombre de origen griego. Felipe. Entonces estos griegos se acercaron a él, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Sí? Quisiéramos ver a Jesús, le dijeron. Entonces usted puede ver en el contexto de los pasajes que hablan de Felipe que él era de los de ver, ¿se fija? Por eso, cuando Jesús dijo que él iba al Padre, pues: Señor, muéstranos al Padre, ¿verdad? Vamos a regresar allá a San Juan 14, versículo 8. Muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? En el versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, hermano, estás conociendo al Padre también, su carácter, su persona, su obra, porque Él es el Hijo de Dios, el amor incondicional de Cristo, su fidelidad, su paciencia, su perdón. Todo lo que es Cristo Jesús es como el mar.
Dice la carta a los hebreos que el Hijo es el resplandor de su gloria. ¿Sí? Cuando tú ves a Cristo, estás viendo al Padre. Quiere decir que cuando Cristo estuvo aquí, caminó, vivió, era como estar viendo la persona del Padre. Aunque el Padre es Espíritu y nadie vio al Padre y nadie verá al Padre, solamente el unigénito, dice que Él le ha dado a conocer. Cuando tú conoces a Cristo, conoces verdaderamente al Padre del Señor Jesucristo. Y esto fue otra de las promesas que les dio Jesús. Si me conocen a mí, van a conocer al Padre. Por eso Él tuvo que ir al cielo, ¿sí? Morir por nuestros pecados, ir al cielo, para poder Él venir a morar en el espíritu de aquellos que reciben a Cristo Jesús por la fe, para que conozcan al Padre. No hay otra manera de conocerlo. Luego, la tercera razón la tenemos ahí en el versículo 12 al 14. Del 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mientras Jesús andaba con ellos, Cristo suplía todas las necesidades de sus discípulos. Así que no tienen de qué preocuparse. Pero ahora que Él les había dicho que iba a regresar al cielo, les deja el privilegio de la oración, hermanos. ¿Sí? Jesús les promete aquí contestar sus oraciones. Jesús contesta la oración. Pero lo que nos pide es que oremos en su nombre al Padre. Promete contestar las oraciones, pero debemos orar en su nombre. Significa orar en su nombre, orar para su gloria, pidiendo lo que Él mismo desearía. Por eso es que siempre los creyentes oramos al Padre en el nombre de Jesús. Fíjense aquí dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nos ha dejado Cristo el privilegio de la oración. Y ha prometido Jesús también que las obras que Él hizo las haremos mayores, en el sentido de que Él era el Hijo de Dios y obviamente Él hacía esas grandes obras. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios y podemos hacer las obras de Jesús mayores, ya ven mayores, porque nosotros somos hijos de Dios en ese sentido. Entonces, las obras que Él hace por medio de nosotros son mayores en el sentido de que somos simplemente humanos y Él era el Hijo de Dios. Entonces, Él nos promete que Él contesta la oración. Vamos por la cuarta razón: para mandar al Espíritu Santo. Ahí en los versículos 15 al 26, Cristo les habla mucho acerca del Espíritu Santo. Aquí en estos capítulos, fíjese el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué significa el consolador? El que está al lado tuyo para ayudarte, el que está junto a ti, que se pone de tu parte, de tu lado para ayudarte. Y luego dijo que enviaría otro consolador, porque sería otro como Jesús el consolador. Mientras Él estaba con ellos, Él era su consolación, pero dijo que enviaría otro consolador, es decir, de la misma naturaleza que Cristo, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Dios es uno solo, pero en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. ¿Cómo sucede eso? No lo podemos entender, porque nosotros somos una sola persona, un solo individuo. En el caso de Dios es un solo Dios en tres personas. Entonces Él les prometió que el Espíritu de Cristo, el
Espíritu Santo, ¿verdad?, le sería dado a los discípulos y tomaría el lugar de Cristo, hermanos, de manera que cuando una persona recibe a Cristo, ¿está recibiendo a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo, porque estos tres son uno. Pero ahorita el Espíritu Santo es el quien está obrando en esta dispensación, consolando, enseñando, convenciendo de pecado. Como compartía los hermanos Sebastián, hermano, nosotros confiamos en que Dios va preparando citas divinas cuando compartimos el Evangelio. Y este compartir el Evangelio no es para entrar en controversias, conflictos, es una manera positiva de presentarlo y buscamos la manera de evitar objeciones. Permíteme compartir cómo fue que yo tengo seguridad de vida eterna y cómo puedes tenerla también. Y como le pediste permiso a esta persona, te va a escuchar. Si hay alguna objeción o duda, porque siempre la persona busca, se llaman cortinas de humo para desviar la conversación. Tú le vas a decir, permíteme un momentito, permíteme seguirte compartiendo, y si quieres al final vemos esa pregunta o esa observación tan interesante. Entonces tú sigues compartiendo el Evangelio de manera que la persona tenga todos los elementos para tomar una decisión, aceptar o rechazar a Cristo, pero estamos confiando en el ministerio del Espíritu Santo. Quien va delante de nosotros es el Espíritu Santo. Y el Evangelio, hermanos, es como un remache de acero que tiene que penetrar en el casco de un gran barco de acero. ¿De cuánto será de grueso el casco del barco? Para meter ese remache en el casco del barco, ¿crees que tú con el dedo pudieras, o dándole así, va a penetrar ese casco? Pero el Espíritu Santo sí. Él es el consolador. Él es el único que puede hacer que el mensaje del Evangelio, que se remache, penetre en el corazón del no creyente. Entonces, Él les dijo que vendría, ahí en el versículo 18, dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero está hablando de que vendrían en la persona del Espíritu Santo a morar en ellos. ¿Sí? Y este vendrá a vosotros incluye la venida del Espíritu Santo y a morar en ellos, pero también incluye cuando venga por su iglesia en el arrebatamiento, e incluye cuando estemos ya con la iglesia de Cristo. Entonces, otra promesa que les hizo y otra razón es porque les daría el Espíritu Santo. Y vamos a ver la quinta razón por la cual Él tendría que ir al Padre. Vamos del versículo 27 al 31. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, hay una paz que el mundo ofrece que nunca te va a dar satisfacción y no es verdadera paz. Y los seres humanos buscamos la paz en la posesión de bienes, en buscar relaciones, amistades, tener éxito, tener asegurado tu futuro. Nunca el hombre va a encontrar la verdadera paz ahí en su corazón. La única verdadera paz la podemos tener en Cristo. Él es el único que puede darnos la verdadera paz. La paz de Cristo es la paz que puede darte una estabilidad espiritual, emocional, ¿sí? Porque la paz del mundo es artificial. La paz que te dan las drogas, muchos buscan las drogas por esa ansiedad y esa necesidad que tienen, hay un vacío espiritual y buscan llenarlo con las drogas, pero eso nada más es efímero, un tiempo, y luego otra vez surge
la necesidad y se va haciendo una esclavitud. Y lo mismo, cualquier clase de droga, en el sentido de crear una esclavitud, una necesidad. Y tienes que estar aumentando la dosis cada vez más, te conviertes en un esclavo. Pero solamente Cristo es el único que puede darnos la verdadera paz. ¿Sí? No es la paz de los psicólogos, no es la paz de las terapias psicológicas, es la paz de Cristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Dice aquí, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y él pasa esa promesa de paz en que el Padre es el mayor. Y si tú tienes a Cristo, tienes al Padre. ¿Sabías eso? Si tú tienes a Cristo, tienes al Padre, tienes al Espíritu Santo, porque son uno solo. Entonces, observamos cómo Jesús consola o da consolación a sus discípulos en este pasaje con 5 razones. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Preparar un lugar. Luego, pero antes, número 2, patentizar al Padre, revelarlo. Número 3, privilegiarles con el privilegio de la oración. Número 4, proporcionarles el Espíritu Santo. Número 5, pacificarles, darle la paz de Cristo. Usted y yo tenemos eso. Eso que Jesús les dijo a sus discípulos para darles paz, lo tenemos actualmente. Entonces no tenemos necesidad de buscar en el mundo lo que ahora tenemos en Cristo, la paz de Cristo. Por eso cantábamos este himno de Navidad que se llama Al Mundo Paz. Y esta paz es la que necesita el mundo, hermanos. Por eso hacemos énfasis en que cada uno de los miembros de la iglesia tenemos que participar de ese taller de evangelismo para que usted esté preparado para presentar de manera positiva el Evangelio y a Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, si nosotros hiciéramos eso, esto no va a alcanzar este local, se va a quedar chiquito. Tenemos la fe de hacerlo, creemos en las promesas de Cristo. Él fue a preparar un lugar. Él nos ha dado el privilegio de la oración, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su paz. ¿Sí? Entonces tenemos todo. Usted y yo tenemos todo para alcanzar a los 5 pesos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Trabajar, hacerlo, ponerlos por obra. ¿Sí? Entonces, esperemos que el próximo año, si nos presta vida, vamos a hacer implicación, porque en vez de ser un equipo ahorita está Marina, Sebastián y su servidor en un equipo, ahora nos vamos a dividir los 3 y vamos a armar 3 equipos. Y ellos van a ocupar 2 de ustedes para completar su equipo, y luego después esos 3 equipos se pueden dividir en más equipos, y es la multiplicación que Dios quiere que tengamos. ¿Sí? Entonces, vamos a la obra de hacer. Bien, oremos. Vamos ahora para agradecer a Dios por estas promesas y razones que Jesús nos da para darnos paz, hermanos. Recuerden, ¿cuál es el verdadero hogar del alma? Con Cristo. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, porque no nos dejaste huérfanos, dejaste huérfanos a tus discípulos. Señor, enviaste al Espíritu Santo, el Consolador, a morar en nuestro espíritu. Ya no estamos solos, no tenemos soledad, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos el poder también, el privilegio de la oración, Señor Jesús.
bendita paz y ese lugar que tú tienes para nosotros, de manera que si tú nos llamaras a tu presencia, estaremos contigo, y esa es nuestra esperanza, Señor Jesús. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Damos las gracias. Amén. Amén. Dios te bendice.